En este video voy a estar hablando sobre cuánto deberías invertir si ganas 600.000 pesos o 1.350.000 pesos. ¿Y por qué estos números? Bueno, 600.000 pesos es porque es lo que en promedio se suele ganar en el mercado informal y 1.350.000 pesos es lo que se suele ganar en promedio en el mercado formal. Así que vamos a ver. Bueno, antes de hablar de la inversión, hablemos de lo que realmente pasa con el sueldo en Argentina. Lo primero es que la inflación te come el sueldo. Cada mes que pasas sin invertir, tus pesos pierden poder adquisitivo por la inflación. Y actualmente creo que había como 31% mensual de inflación. No, sí, mensual de inflación, que es bastante. Así que si no estás invirtiendo ya de por sí, la inflación te está matando. Bueno, por otro lado, el alquiler, la comida, el transporte, los servicios están subiendo de precio, por lo que el margen para ahorrar se achica solo si no lo planificas. Entonces por eso acá tenés que como que anotar todos los gastos que tenés, así podés medir todo. Y que bueno, y que la plata te alcance bien, que capaz que te pueda sobrar un poco. Bueno, y por último, sí se puede invertir con poco. Que no necesitas muchísima plata para empezar, solo con el 10 o 20% de tu sueldo puedes cambiar tu futuro financiero. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre los gastos del argentino promedio. Vamos a ver tanto para el sueldo de 600.000 como para el sueldo de 1.350.000. Bueno, por un lado tenemos el alquiler. A ver, esto está contemplado si vivís solo y tenés que pagar todos. Por un lado está el alquiler. A ver, como lo más barato que hay, se puede llegar a encontrar algo en 240.000 pesos, capaz un mono ambiente barato, capaz se puede llegar a encontrar. Ahí ya se te van 240.000. Después en supermercado de comida, 120.000, capaz si no es un presupuesto ajustado, pero capaz si planeas todo bien, podés llegar a gastar esto. Después, en servicios, esto se queda corto, la verdad. Estos números no están del todo bien. Acá en servicios capaz es un poco más. Pongámosle que sean 80.000. Bueno, después en transporte, entre 40.000 y 70.000. Eso, bueno, manejándote en transporte público o en Uber. Porque teniendo auto propio no puedes. Después telefonía o streaming, entre 20.000 y 35.000. Ropa, salida de ocio, vamos a poner 50.000. Bueno, con todo esto tenés 575.000 de gasto por mes. Que ya si le sumamos los 20.000 que sumamos acá en servicios y se te van ya casi 600.000. O sea, es un presupuesto muy ajustado para vivir solo. Así que bueno, si ganas 600.000 y tenés que pagar todo esto, estás como complicado para invertir. Pero bueno, que poder se puede. Una pequeña parte vas a poder invertir. Bueno, después para el sueldo de 1.350.000, acá vamos a poner, no sé, un alquiler de 450, que es un alquiler de un dormitorio, así que se puede encontrar ese precio. Después en supermercado, 220.000, ya con eso, bueno, sigue siendo un poco ajustado, pero puedes tranquilamente comer con esa plata. Después servicios, 90.000, transporte, 120.000, que bueno, acá puedes ahorrarte un poco. Telefonía de streaming, 55.000. Bueno, acá también puedes ahorrarte un poco. Ropa, sale de ocio, 130.000. Que acá también te puedes ahorrar un poco. Entonces, bueno, tenemos de gasto mensual 1.065.000. Ganando esto ya tenés como más margen para invertir dinero. Vamos a ver, ¿cuánto te queda libre? Este es el dinero real con el que puedes trabajar para invertir. Bueno, en hipotético caso de que puedas llegar a gastar 490.000 pesos por mes, te quedan 110.000 pesos, que es el 18% del sueldo disponible. Bueno, como dije antes, un margen muy ajustado y tenés que ahorrar lo máximo posible. Tipo, tenés que tener mucho cuidado con los gastos. Pero bueno, un poquito te queda para poder invertir. Bueno, y por otro lado, si ganas 1.350.000, bueno, igual acá habíamos dicho que los gastos eran 1.065.000, bueno, que te quedaría un poco menos, capaz te queda 300.000 pesos más o menos. Lo mismo acá habíamos dicho que los gastos eran casi 600.000. Entonces, bueno, ponen que te queda menos, 25.000 pesos y acá 300.000 pesos. Bueno, ya con 300.000 pesos tenés más margen para invertir. Bueno, vamos a hablar de la regla del 50-30-20, en la que el 50% de tu presupuesto o de tu sueldo lo vas a gastar en esas, como el alquiler, la comida, los servicios y el transporte. El 30% lo vas a gastar en deseos, como ocio, ropa, salidas, suscripciones, y bueno, está ahí. Y por último, el 20% lo vas a destinar a ahorro barra inversión. En Argentina tenemos opciones como FCI, cripto, CDRs y plazo fijo UVA.
Así que bueno, vamos a hacer un plan de inversión para el sueldo de 600.000 pesos. A ver, con el margen es chico, pero alcanza si sos consistente. Vamos a hacer de cuenta que podés invertir 60.000 pesos con este presupuesto. Bueno, acá esto te hace como una diversificación. Por ejemplo, el 50% te lo pone en plazo fijo UVA. Esto para protegerte con la inflación, metes 30.000 pesos. El 30% en CDRs, que básicamente son acciones, y dolarizás parte del capital, 18.000 pesos. Y por último, el 20% en cripto, ya que tiene alto riesgo pero alto potencial, 12.000 pesos. Que bueno, ahora, sinceramente es muy poco, pero bueno, así se empieza. Literalmente así se empieza. Bueno, y acá dice que si en algún mes no puedes invertir 60.000, con 30.000 ya estás mejor que el 80% que no invierte nada. Así que mejor invertir eso que no invertir nada. Bien, ahora vamos a ver un plan de inversión para en el caso de 1.350.000. A ver, con este solo tenés más margen, el error sería no aprovecharlo. Como mínimo, el 10% del sueldo sería 135.000 pesos. Lo ideal sería 270.000 pesos, que sería el 20% del sueldo. Y acá, bueno, nos da como la diversificación. 40% en CDRs, más acciones locales, renta variable dolarizada, pase portafolio, 108.000 pesos. Después el 25% FCI SER LECAP, cobertura inflacionaria en pesos, 67.000 pesos. 20% cripto, diversificación global sin fronteras, 54.000 pesos. Y el 15% en bono soberano, aún con operativa, renta fija en dólares, 40.000 pesos. Y bueno, acá dice, con 270.000 pesos por mes invertidos, en 12 meses podés acumular más de 3.000 dólares si el tipo de cambio no te destroza. Que en un año podés tener 3.000 dólares. Bien, ahora vamos a hablar sobre dónde podés invertir en Argentina. Bueno, en riesgo bajo tenemos FCIC LECAP, que es un fondo común de inversión que ajusta por inflación. Puede entrar desde un peso, es ideal como fondo de emergencia invertir. Por otro lado tenemos CDRs, que básicamente es comprar acciones, por ejemplo de Apple, Amazon, Nvidia, etcétera, en pesos pero dolarizados. Cotizás contra el dólar MEP. Bueno, acá te deja varias plataformas como Balance, EOL, también está Bull Market Brokers. Bueno, después en riesgo medio tenemos bono on dólares. Son obligaciones negociables de empresas privadas en dólares o bonos soberanos. Y tenés una renta fija en dólares reales. Por ejemplo, PPI, portfolio personal o balance. Bueno, y por último tenemos cripto. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT. Lo bueno de esto es que podés dolarizarte sin banco. Hay alta volatilidad, pero hay alto potencial. Ahora, siempre todo esto hablando de invertir a largo plazo. Por lo menos 5 años, 10 años. Acá varios ejemplos de plataforma. Puede ser BingX, Binance o Lemon Cash. Por ahora vamos a hablar sobre los 5 errores más comunes que te hacen perder plata sin darte cuenta. El primer error es esperar a tener suficiente. ¿Ok? No existe el momento perfecto. Si esperas 6 meses, estás perdiendo el 20 o 30% de poder adquisitivo. El error número 2 es dejar todo en plazo fijo tradicional, ya que el plazo fijo tradicional casi nunca le gana a la inflación real que hay en Argentina. Por ejemplo, si tu banco te da un 70% y la inflación es el 100%, estás perdiendo. El error número 3 es poner todo en una sola cosa. Bueno, acá nos recomienda lo que viene siendo la diversificación para estar más seguros, ya que una sola caída puede borrarte meses de ahorro si apostaste todo a un solo activo. Bueno, igualmente acá depende en qué inviertas, pero la pérdida está cuando vendés. O sea, si botas en rojo y vendés, perdiste. En cambio, si tenés la suficiente paciencia, entendés cómo funciona el mercado y esperés que el mercado esté en verde y vendés en altos, ganás. Entonces, bueno, ese es otro tema también. Bueno, el error número 4 es no registrar los gastos. Si sabes a dónde va tu plata, no puedes optimizar. Una semana de registro te puede revelar gastos invisibles de 50.000 pesos. Bueno, esto es fundamental. Anotar los gastos que tenés para poder optimizar al máximo como tu presupuesto. Bueno, el quinto error es vender en pánico. Esto es lo que hablaba antes. La volatilidad es el precio de entrada de inversiones de largo plazo. Quien vendió Bitcoin en cada caída se perdió los máximos históricos. Bueno, como digo, la idea es comprar cuando el precio está barato y vender cuando el precio está caro. Y hacerlo a largo plazo. Yo la estrategia que utilizo es DCA, que es Dollar Cost Average, que ir comprando mes a mes cierta cantidad como para hacer un interés compuesto y ya cuando el mercado esté alcista, vendo ahí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuánto podés acumular. Vamos a hacer una simulación de 12 meses invirtiendo de forma constante.
Mira, si tenés el sueldo de 600.000 pesos e invertís 60.000 pesos por mes, en 12 meses tendrías 720.000 pesos acumulados al año. En cambio, si tenés el sueldo de 1.350.000 e invertís 270.000 pesos por mes, al año tendrías 3.240.000 pesos. Y bueno, todo eso obviamente lo vas a reinvertir, así cada año vas generando más dinero y vas haciendo un interés compuesto. Bueno, y acá lo que nos recomiendan antes de invertir es armar un fondo de emergencia. Esto por las dudas por si suele pasar algo inesperado. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es plata líquida. Ahí significa que está disponible al instante, equivalente a 3 o 6 meses de tus gastos. No se invierte en activos volátiles, va en un FSI de liquidez inmediata o cuenta remunerada. El fondo mínimo con sueldo de 600.000 en 3 meses de gasto sería 1.470.000 pesos en el fondo de emergencia. En cambio, un fondo mínimo con sueldo de 1.350.000 de 3 meses de gasto sería 2.760.000. Y bueno, acá nos da el consejo de, bueno, arma primero el fondo de emergencia y recién ahí empieza a invertir. Sin este colchón, cualquier imprevisto te obliga a vender en el peor momento. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la mentalidad. Bueno, un error en la mentalidad es cuando me sobre dinero ahorro. Pensar esto está mal. Lo ideal sería pensar, separo primero y gasto lo que queda. ¿Ok? Entonces, apenas cobras, invertís y después gastás lo que queda. Otro error de pensamiento, bueno, espero el momento perfecto. No, sería pensar, el mejor momento fue ayer, el segundo es hoy. O sea, mientras antes empieces, nada, mejor para vos. El tercer error de pensar es, esto es para ricos. Bueno, no, no es para ricos. La verdad que cualquiera puede empezar y se puede empezar desde 10 pesos, 100 pesos, 1.000 pesos, lo que sea. A empezar con 30.000 pesos es empezar. Así que bueno, acá no hay excusas. Después, otro error de pensamiento es, perdí plata, salgo. Bueno, esto también está mal. Lo ideal de pensar, las caídas son oportunidad de compra, ¿ok? Cuando un mercado está a la baja, se compra más. Mientras más cae el precio, más se compra. Así después ya cuando el precio, por ejemplo, en unos años vuelva a subir, recién ahí tengas tus ganancias y puedas vender. Por ejemplo, actualmente, me voy a dar un ejemplo. Yo en cripto actualmente estoy entre 30 y 40% abajo. Y yo estoy tranquilo porque sé cómo funciona y de hecho estoy comprando más. Así ya cuando en unos años el mercado vuelva a máximos históricos, poder vender ahí y bueno, poder ganar bastante dinero. Así que bueno, acá está el resumen general de aproximadamente cuántos gastos puedes tener, cuánto te queda libre para invertir, cuál es el mínimo a invertir, cuál es el ideal, cuál es la meta a 12 meses y bueno, el fondo de emergencia. Así como yo acá les voy a recomendar una plataforma en el caso de que quieran empezar a operar en cripto. Voy a recomendar BingX, que es una plataforma para operar criptomonedas desde cero. Si se registra con el link en la descripción, le van a estar dando un cupón totalmente gratis para operar sin riesgo, o sea, para operar sin su dinero. Así que bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima. Adiós.